Bien, pues continuemos con nuestro curso de Física 4. Vamos a continuar con campo eléctrico, ¿sí? En este caso sería la segunda parte del campo eléctrico. Veamos los ejercicios. Nos dice, una esfera metálica cuyo diámetro es de 20 centímetros está electrizada con una carga de 8 microcoulombs distribuida uniformemente en su superficie. ¿Cuál será la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a 8 centímetros de la superficie de la esfera? Bien, pues primeramente determinamos nuestros datos. ¿Qué dato nos está dando el problema? Nos da un diámetro. Por eso le coloco con la letra D mayúscula, que equivale a 20 centímetros, que convertido a metros será de 0.2 metros. Me da el valor de una carga que es de 8 microcoulombs que debemos de convertir a coulombs. Recuerda, solamente es colocar la extensión por 10 a la menos 6 al valor numérico, que en este caso es 8, y en automático se convierte en coulombs. Pero además me dice que está de la esfera a una distancia de 8 centímetros, quiere decir que tengo una distancia D, que convertida a metros será de 0.08 metros. Me pide calcular el campo eléctrico, de ahí por qué es nuestra incógnita, pero recordarás que se involucra la constante de proporcionalidad, la cual la fórmula es campo eléctrico igual a la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Pero esta es la parte importante, la distancia. ¿Por qué? Porque me maneja un diámetro de una esfera y una distancia a la que quiero calcular cómo se está generando el campo eléctrico. Para que podamos entender mejor este problema, es importante que nos apoyemos con un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Es un vil dibujo donde podemos representar todos los datos que nos está proporcionando. Nos dice que se trata de una esfera. Aquí estamos representando nuestra esfera con un círculo, la cual me dice que tiene un diámetro. Si recordarás, el diámetro es de este extremo hasta el otro extremo, es decir, así. ¿Y mi diámetro cuánto va a medir? 20 centímetros. Pero me dice que a partir de aquí, de la superficie de la esfera, a una distancia de 8 centímetros, ¿cómo se va a generar o cuál es el valor del campo eléctrico? Como se trata de una esfera, el campo eléctrico parte del centro de la misma, es decir, de aquí hasta acá. Entonces tengo que calcular la distancia que hay de este punto hasta acá. Si coloco del centro a uno de los lados, me va a dar el radio, que lo puedo indicar como una distancia. Si el diámetro vale 20, la distancia del radio será de 10 centímetros. Quiere decir que para calcular la distancia que necesito en la fórmula, tendría yo que sumar los 10 centímetros más los 8 centímetros, dando como resultado 18 centímetros, el cual hay que convertir a metros, y entonces al convertirlos a metros me dará 0.18 metros. Es decir, ya tengo todos los elementos para poder calcular mi fórmula, la cual me dice que primeramente va acá, que es la constante de proporcionalidad, que como bien observas en los datos, nos dice que es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que va a multiplicar a la carga, la cual tienes que ocupar el valor de coulombs, que para este caso es de 8 por 10 a la menos 6 coulombs, que se va a dividir entre la distancia. Como ya viste el análisis de la distancia, será de 0.18 metros y lo tenemos que elevar al cuadrado. Si desarrollamos esa multiplicación de 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6, nos dará un resultado de 72.000, ¿qué? Newtons por metro cuadrado, y este coulomb se elimina con uno de aquí. Si son dos, por eso es que me queda 1. Y punto 18 elevado al cuadrado es igual a 0.0324 metros cuadrados. Como puedes observar, se están dividiendo metros cuadrados y por dividirse los puedo eliminar. Entonces la unidad que me va a quedar es newtons por coulomb o newtons sobre coulomb, que es en las unidades que medimos el campo eléctrico. Así que procedemos a hacer la división de 72.000 entre 0.0324, teniendo un resultado de 2.222.222.22 newtons por coulomb.
Esta cantidad la podemos expresar en notación científica. Simplemente hay que recorrer el punto decimal. En este caso lo voy a recorrer de derecha hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que va a ser 2.22. Colocamos la base de la notación científica, que es por 10, y el número de lugares que se recorrió, que en este caso son 6. Y es positivo porque recordarás que los que se recorren de derecha hacia la izquierda se consideran positivos. Así que la respuesta a este ejercicio es de que su campo eléctrico será de 2.22 por 10 a la 6 newtons por coulomb. Recuerda que a veces es importante hacer un bosquejo para poder identificar cómo están los elementos y te sea más fácil encontrar la respuesta. Veamos el siguiente ejemplo. Se calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto P entre dos cargas puntuales, cuyos valores son carga 1, 6 microcoulombs, y carga 2, 4 microcoulombs. Importante, ambas son positivas. Quiere decir que aquí va a generarse, si me pidiera el problema calcular una fuerza, donde hay una fuerza de repulsión. Y me dice que están separadas a 12 centímetros, como se muestra en la siguiente figura. Quiero determinar cuál es el campo eléctrico aquí en el punto P, exactamente al centro de la distancia de carga 1 positivo a la carga 2 positivo. Quiere decir que la distancia que hay entre cada carga al punto P va a ser de 6 centímetros. Y 6 más 6 me da los 12 centímetros que me menciona el ejercicio. Pues bueno, primeramente vamos a determinar los datos. Nuestra carga 1, que es de 6 microcoulombs, convertido a coulomb, será 6 por 10 a la menos 6. Mi carga 2, que es de 4 microcoulombs, que será de 4 por 10 a la menos 6, convertidos en coulombs. La distancia de carga 1 hasta la carga 2 son 12 centímetros, que convertidos a metros será de 0.12 metros. Pero yo no me voy a querer la mitad. Quiere decir que será de 0.6 cuando lo apliquemos. Y obviamente nuestra constante. Ojo, voltea a ver la figura. De la carga 1 al punto P se va a generar un campo eléctrico. Esta parte me va a dar un campo eléctrico. Y de la carga 2 al punto P, y de igual manera, me va a dar otro campo eléctrico. Como yo lo quiero al centro, quiero saber cuál va a ser el campo eléctrico resultante. ¿Y cómo puedo encontrar el campo eléctrico resultante? Pues la suma del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Pero ojo, es importante que tú veas hacia dónde van los campos eléctricos. De la carga 1 hacia el punto P, la dirección es hacia la derecha. Y recordarás que en un plano cartesiano, todo lo que va hacia la derecha se considera positivo. Y de la carga 2 hacia el punto P, es decir, en esta dirección se me va a generar el campo eléctrico, es hacia la izquierda. Y entonces será negativo. Vamos a cambiar nuestra fórmula. Nuestro campo eléctrico, como bien sabes, es K por la carga entre el radio al cuadrado, es decir, la R al cuadrado, que representa la distancia, que nos va a quedar así. Más, pero ¿por qué le estoy poniendo negativo? Porque te acabo de mencionar que va hacia la izquierda y entonces será negativo. Tengo dos alternativas para dar respuesta a este ejercicio. La primera, que calcule el campo eléctrico de manera independiente para cada una de las cargas. O la otra, como puedes observar, se están sumando y tengo elementos en común, lo que se llamaría factor común, ya que ambos presentan la K y ambos presentan la R al cuadrado. Y la R al cuadrado va a ser exactamente la misma distancia, porque de la carga 2 al punto P son 6 centímetros. Y de la carga 1 al punto P son 6 centímetros, entonces es constante. Lo voy a factorizar para que observes cómo queda. Es decir, le voy a quitar la K y la R al cuadrado a cada una de estas expresiones, quedando así, que mi campo resultante será mi factor común, que ya determinamos, que va a multiplicar a la diferencia de las cargas. Carga 1, ¿por qué diferencia? Porque si aplicamos la ley de los signos será más por menos
me va a dar menos la carga 2. Te repito, puedes haberlo ocupado de esta manera o con el despeje que acabo de realizar. ¿Por qué lo despejamos? Para utilizar cantidades más pequeñas. Y aquí trabajaríamos más. Veamos entonces. Me dice que va a ser K, que como bien recuerdas es 9 por 10 a la 9. Entre la distancia, como es la misma, ocupo solamente una, que es de 0.06 metros al cuadrado, y lo multiplico por sí mismo para elevarlo al cuadrado. Que me va a multiplicar las diferencias de cargas. Carga 1, que es de 6, y carga 2, que es de 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Pues bien, desarrollemos primeramente este al cuadrado y la diferencia de estas cargas. Si desarrollo el cuadrado de él, me va a dar 0.036 metros cuadrados. Sin necesidad de calculadora podemos hacer esta resta. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma base, que sería el por 10, y la misma potencia, el menos 10. Entonces solamente puedo hacer la resta de los números enteros. 6 menos 4 me va a dar 2. Y colocamos lo que tienen en común, que es por 10 a la menos 6 coulomb. Al hacer esta división entre estos dos y multiplicarlo con él, me va a dar el siguiente resultado. Pero quiero que observes que aquí estoy dividiendo los metros cuadrados, entonces los puedo eliminar. Repito, si hago esta división y el resultado lo multiplico por esta cantidad, me va a dar una respuesta de 5 millones. De igual manera, puedo recorrer mi punto decimal, que estaría en este punto, hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De allí, ¿por qué? Que lo puedo expresar como 5 por 10 a la 6 newtons por coulomb. Y de esa manera podemos ya determinar cuál es el campo eléctrico resultante aquí en el punto. Repito, ¿por qué resultante? Porque influye en un campo eléctrico 1 y un campo eléctrico 2 que están chocando en este mismo punto. Entonces, ¿cuál será la fuerza o intensidad del campo eléctrico que me da ambas? Es de 5 por 10 a la 6. Veamos el siguiente ejemplo. Determine la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P, muy parecido al ejercicio anterior, entre dos cargas cuyos valores son de 8 nanocoulombs y menos 3 nanocoulombs, separadas a una distancia de 14 centímetros. Pero observa, además de esto anterior, es muy parecido al ejemplo que te acabo de mostrar, pero en este nos está pidiendo calcular también la fuerza que actúa sobre una carga de 2 nanocoulombs que se va a colocar en el punto P. Este es interesante. Primeramente necesitamos calcular el campo eléctrico en este punto. Y ya que lo tengamos, ¿qué fuerza es la que me están proporcionando tanto el campo eléctrico 1 como el campo eléctrico 2? Primeramente saquemos nuestros datos. Me da la carga 1 de 8 nanocoulombs, carga 2 de menos 3 nanocoulombs, convertidos a coulombs. Recuerda que ahora son nanos y en el anterior eran micros. Entonces la extensión nano me va a dar que es por 10 a la menos 9. Y cuando es micro, como en el ejemplo anterior, era por 10 a la menos 6. La distancia de 14 centímetros, que al dividirlo me va a dar 7 para uno y 7 para la otra carga. ¿Sí? Que convertidos a metros, esto será de 0.07 o la mitad de 0.14 metros, que es la distancia entre una carga y la otra. Incluimos la constante de proporcionalidad, pero nos está dando una tercera carga de 2 nanocoulombs. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar nuestro campo eléctrico, el cual será el resultado de los dos campos eléctricos, es decir, nuestro campo resultante, para que con él pueda yo calcular la fuerza que está sucediendo en este punto medio. Como ya viste, puedo ocupar la siguiente fórmula para poder manejar valores más pequeños. Sustituimos los valores, es la constante entre la distancia, que es la misma, de 0.07 metros, por la diferencia de las dos cargas, que en este caso será de 8 y menos 6, menos 3. Al hacer la división, la elevación al cuadrado del punto 0.7 y la resta de esto, primero cancelo el paréntesis, menos por menos me va a dar más,
Ahora sí, elevamos al cuadrado y hacemos la resta. 8 más 3 me va a dar 11. Si yo divido estas cantidades que multiplicadas por él y observa de nuevo los metros cuadrados, se están dividiendo y los podemos eliminar. Al hacer esta división por esta multiplicación voy a tener 2.02 por 10 a la 4. Ya he expresado notación científica para poder facilitarlo. Pues bien, vamos a calcular la fuerza. Recordarás que teníamos esta fórmula para calcular también el campo eléctrico, que es la fuerza dividida entre la carga. Pero como a mí me está pidiendo calcular la fuerza, tengo que despejarla de aquí. Si la carga está dividiendo, pasará para acá, multiplicando. Entonces quiere decir que la fórmula me quedará fuerza es igual al campo eléctrico por la carga. ¿Qué campo eléctrico vamos a utilizar? Como se trata del punto P, va a ser nuestro campo eléctrico resultante, este que acabamos de calcular. ¿Y cuál será la carga? La tercera carga, la que viene a colocarse en el punto P. Es decir, si cambiamos valores, el campo eléctrico es este valor por nuestra carga, que es de 2 por 10 a la menos 9. Aquí, por estarse dividiendo, los coulombs con coulombs se elimina y la unidad que nos queda son newtons, que esa es la unidad en que medimos la fuerza. Entonces, si desarrollamos esa multiplicación, vamos a obtener como resultado que la fuerza en el punto P es de 4.04 por 10 a la menos 5 newtons. Y con esto damos respuesta al ejercicio. Veamos, nos pidió el campo resultante en este punto, que es de 2.02 por 10 a la menos 4. ¿Y con qué fuerzas están rechazando estas cargas? Perdón, atrayendo estas cargas. ¿Por qué se atraen? Porque es negativa y positiva. Las cargas son de signo contrario, por lo tanto se atraen. ¿Y con qué fuerzas se están atrayendo en este punto? Es de 4.04 por 10 a la menos 5 newton. Y pues bien, con esto me despido, nos vemos en el siguiente video.